Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 29. En verdad, quien ve que la materia ejecuta todas las acciones y que el yo es inactivo. En verdad, quien ve que la materia ejecuta todas las acciones y que el yo es inactivo. Nosotros tenemos el problema que no podríamos llegar a entender esto si no tenemos a un maestro espiritual que nos explique, porque los textos estos, cuando vienen originalmente, como vienen, ¿no? Viene, por ejemplo, la palabra viene, por ejemplo, igualmente, viendo, ciertamente, todo lugar, igualmente situadas, la superalma no se degrada por la mente, el alma, entonces llega a el trascendental destino. Ese es el verso. Ahora, la ubicación de las palabras para que pueda convertirse en un texto coherente lo tiene que hacer una persona que sabe sánscrito, una persona que sabe, que tiene conocimiento sobre este idioma. Si no, directamente es algo incoherente, no se podría entender. Por eso la necesidad de un maestro espiritual. Dice, por ejemplo, el comentario del maestro espiritual dice: la entidad viviente, al aceptar su existencia material, ha quedado en una posición diferente a la que tiene en su existencia espiritual. Pero si uno entiende que el Supremo se encuentra en todas partes en su manifestación Paramatma, es decir, si uno puede ver la presencia de la Suprema Personalidad de Dios en cada cosa viviente, no se degrada a sí mismo con una mentalidad destructiva y en consecuencia avanza globalmente hacia el mundo espiritual. Por lo general la mente está adicta a procesos para complacer los sentidos, pero cuando la mente gira hacia la superalma, uno se vuelve adelantado en lo referente a la comprensión espiritual. O sea, ya depende directamente de cada uno. El hecho de comprender, ya cuando comprendes la diferencia que hay entre la materia y el espíritu, y que todo esto en este mundo material es temporal, y que en realidad lo que vale es la esencia, entonces la persona se vuelve de otra manera, tiene otra mentalidad, y entonces empieza a respetar a las demás entidades vivientes. Por eso que el vegetarianismo existe por el respeto que se tiene hacia las otras entidades vivientes, incluso a los vegetales, porque los vegetales también mueren. Lo que uno hace es ofrecer los alimentos en sacrificio para poder purificar esos alimentos que vas a comer y dar gracias al Señor por esos alimentos, porque también estás eliminando algunas entidades vivientes para poder vivir. Dice, una entidad viviente vive de otra entidad viviente. Por lo tanto, el proceso del yoga es justamente para eso, para poder aprender a purificarnos, entender cuál es nuestra situación, y el Bhakti Yoga sirve para poder dar gracias al espíritu superior por esta alimentación y por esta vida. Jai. Hare Krishna. Namaste.